Anteriormente habíamos visto las ruedas de fricción. Las ruedas de fricción tienen algún problema y es que patinan unas sobre otras, es decir, no transmiten el movimiento de una forma muy precisa, porque al resbalar, si nosotros esperamos construir un reloj con este tipo de mecanismos, va a ser un reloj que nunca va a dar bien la hora. Inventaron otro tipo de mecanismos que van a impedir que una rueda resbale sobre la otra, y estos son los engranajes. Los engranajes, al ser mecanismos que tienen dientes en todo su exterior, van engarzando unos con otros y así conseguimos que la transmisión de movimiento sea 100% eficaz y efectiva. Tenemos aquí en las figuras los engranajes rectos, que son los que quizá todos tengamos en mente, y sirve para transmitir el movimiento entre dos ejes más o menos próximos. También tenemos los engranajes de dientes helicoidales. Si os fijáis en la figura, los dientes están como inclinados. Este tipo de engranaje se utiliza, por ejemplo, en el cambio de marchas de un coche, porque al entrar poco a poco en cada diente, son engranajes mucho más silenciosos. Y por último tenemos los engranajes cónicos, que sirve para transmitir el movimiento entre dos ejes que se cruzan en el espacio, dos ejes perpendiculares. ¿Cómo calculamos aquí la transmisión de velocidad entre unos engranajes y otros? Pues en este caso la ecuación es muy parecida, la vamos a ver aquí en esta diapositiva, es muy parecida a la que utilizábamos para las ruedas de fricción, pero en lugar de hablar de diámetros, vamos a hablar de dientes, es decir, la velocidad de entrada, el número de vueltas que da la rueda de entrada, por el número de dientes que tiene la rueda de entrada es igual a la velocidad de salida en revoluciones por minuto por el número de dientes que tiene el engranaje de salida. Aquí os dejo en qué se mide cada uno. Las velocidades se miden en revoluciones por minuto, es decir, el número de vueltas que da un engranaje en un minuto. Y Z son los dientes tanto de la rueda motriz, que es Z1, como el de la rueda conducida arrastrada o de salida, si es Z2. La aplicación de este tipo de ecuación es exactamente igual que habíamos hecho con las ruedas de fricción. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de esta ecuación para calcular un problema de engranajes. Tenemos un motor que gira a 100 revoluciones por minuto y tiene montado en su eje un engranaje de 60 dientes y está acoplado a otro engranaje de 20 dientes. Hay que calcular las revoluciones por minuto a las que gira el engranaje conducido, es decir, nos están pidiendo N2. Aquí os he colocado la tabla, los datos los vamos a ordenar porque ya no nos los han dado tan bien colocaditos como en los ejercicios que habíamos hecho de ruedas de fricción. Tenemos que N1 porque es el engranaje al que está acoplado el motor, que son 100 revoluciones por minuto. Tiene montado en su eje un engranaje de 60 dientes. El motor es el que tiene montado el engranaje, por tanto tenemos que Z1 son 60. Y está acoplado a otro engranaje de 20 dientes. Aquí nos dice que Z2 vale 20. Y nos preguntan las revoluciones por minuto a las que gira el engranaje conducido, es decir, nos están preguntando N2. Colocamos la ecuación, N1 por Z1 es igual a N2 por Z2 y vamos sustituyendo los datos que conocemos. ¿Conocemos N1? Sí, 100 revoluciones, pues ponemos 100. ¿Conocemos Z1? Sí, 60, lo colocamos aquí, por. Igual a, seguimos escribiendo exactamente la ecuación igual que está. N2, ¿conocemos N2? No, es precisamente la incógnita lo que nos piden y la vamos a seguir llamando N2. No le cambiéis el nombre, no le pongáis X porque luego perdemos la noción de lo que estamos calculando. Entonces la vamos a seguir llamando N2. Y luego dice multiplicado por los dientes de salida, que en este caso son 20, multiplicado por 20. Operamos esta ecuación que nos ha salido, 100 por 60 son 6000, y seguimos escribiendo la ecuación igual a N2 por 20. ¿Qué pasa con este 20? Este 20 nos estorba aquí para pasar al otro lado. ¿Cómo pasará si aquí está multiplicando? Pasa al otro lado dividiendo y escribimos 6000 entre 20. Y eso es igual a N2. Operamos 1000 entre 20 y el resultado son 300 revoluciones por minuto, velocidad de salida. Nos pregunta el ejercicio si se trata de un mecanismo reductor o multiplicador de velocidad. Lo que tenemos que ver es qué velocidad tenemos a la entrada y qué velocidad tenemos a la salida. A la entrada tenemos 100 revoluciones por minuto
y a la salida tenemos 300 revoluciones por minuto. Es decir, a la salida tenemos más revoluciones. Estamos ante un sistema multiplicador de velocidad. Los mecanismos de transmisión circular permiten variar la velocidad de los movimientos. Cuando las ruedas tienen distinto tamaño, la de menor tamaño va a girar mucho más rápidamente que la de mayor tamaño. Imaginaros, de un motor que puede girar a 1000 vueltas por minuto, 1000 revoluciones por minuto. Y con ese motor tenemos que hacer girar una noria. Lógicamente, la noria no puede dar 1000 vueltas en un minuto, nadie se montaría en ella. De alguna manera tenemos que conseguir reducir ese movimiento. ¿Qué es lo que vamos a emplear? Pues en el motor vamos a colocar un engranaje pequeñito que va a dar muchas vueltas y a la salida vamos a colocar un engranaje mucho mayor para conseguir esa reducción de velocidad. Esto se conoce como un sistema reductor. Por otro lado, podemos pensar en una bici, por ejemplo. Cuando nosotros vamos en una carretera en línea recta, lo que queremos es pedalear poco, es decir, no dar muchos pedales, pero que la bici vaya muy rápido. En este caso, lo que vamos a tener es un sistema multiplicador de velocidad. En el engranaje que tenemos acoplado a los pedales, vamos a colocar un plato grande y lo que está acoplado a la rueda que avanza, que es la rueda de detrás, vamos a colocar un piñón pequeño. Así vamos a conseguir que dé muchas vueltas la rueda, pero nosotros no vamos a tener que dar tantas vueltas como da esa rueda. Este sistema se llama un sistema multiplicador de velocidad. Cuando el tamaño de los dos engranajes es igual, hablamos de un sistema constante, es decir, la velocidad que tenemos a la entrada y la velocidad que tenemos a la salida va a ser la misma. En estos sistemas están basados los cambios de marchas. El cambio de marchas de un coche funciona así. Cuando nosotros metemos la primera marcha y arrancamos el coche, necesitamos mucha fuerza, pero no necesitamos velocidad. Lo que vamos a tener es un sistema reductor de velocidad, porque el motor va a estar siempre dando más o menos las mismas vueltas, entre 2000 y 3000 revoluciones por minuto. Pero cuando nosotros estamos arrancando el coche, lo que necesitamos es fuerza y a la salida vamos a tener, pues eso, pocas vueltas en las ruedas del coche. A medida que vamos subiendo de marcha, vamos pasando a la segunda, vamos pasando a la tercera, vamos a ir pasando por unos sistemas así, vamos a ir reduciendo el engranaje de salida, vamos a tener un sistema constante, hasta que luego cuando estemos hablando de la quinta o la sexta, vamos a tener un sistema multiplicador en el que el motor va a seguir dando esas 2000, 3000 vueltas por minuto, pero realmente la rueda va a girar a muchísima más velocidad. Bueno, hasta ahora habíamos visto sistemas tanto en las ruedas de fricción como en los engranajes, son sistemas en los que los ejes están muy cerca. Sin embargo, nosotros queremos poner esos ejes mucho más alejados. La solución viene pues de la mano de las poleas con correa. Simplemente vamos a colocar una polea situada en el motor y una polea situada en el elemento que queremos mover y las queremos alejar. ¿Cómo conseguimos que se transmita el movimiento? Pues colocando una correa que abrace a las dos poleas y ya tenemos el sistema que se conoce como poleas con correa. Rige la misma ecuación para poder hacer problemas y demás, nos da igual que sean ruedas de fricción que sean poleas con correa. La ecuación va a seguir siendo N1 por D1 igual a N2 por D2. Sin embargo, en las poleas con correa seguimos teniendo el mismo problema que tenían las ruedas de fricción, es decir, la correa va a resbalar sobre la polea. Y eso es un inconveniente. Si queremos conseguir transmisiones eficaces, tenemos que volver a recurrir al sistema de engranajes con cadena. La cadena no va a resbalar sobre las ruedas y por tanto la transmisión de velocidad es mucho más precisa y la transmisión de la potencia va a ser efectiva. Como inconvenientes, igual que con los engranajes, es que es un sistema mucho más difícil de construir porque recortar una rueda de fricción al fin y al cabo es simplemente un círculo, mientras que recortar o construir un engranaje implica mucho más diseño y por tanto es más caro de construir. Pero por otro lado es mucho más eficaz. La ecuación en este caso que rige los sistemas de engranajes con cadena sigue siendo la misma que utilizábamos para los engranajes. N1 por Z1 es igual a N2 por Z2.
Y volvemos a lo que os expliqué de la variación de velocidad. Siempre el engranaje pequeño va a dar, o la rueda de fricción pequeña, va a dar muchas más vueltas que la rueda de fricción o el engranaje más grande. Y por último, vamos a ver el tornillo sin fin, que es un mecanismo que sirve también para transmitir el movimiento circular. Cuidado porque luego siempre que os lo pregunto, este mecanismo lo soléis incluir en los mecanismos de transformación. Aquí no cambia el movimiento. Si a la entrada tenemos un movimiento circular, vamos a tener un movimiento circular a la salida. Se llama tornillo sin fin porque se trata de un eje que tiene a su alrededor como si fuera un tornillo y lo único que va a hacer es dar vueltas y más vueltas todo el tiempo. Y la salida va a estar formada por un engranaje que va a ir enganchando en esa especie de tornillo. Por cada vuelta que da el tornillo sin fin, avanza un solo diente del engranaje. Es decir, si el engranaje tuviera 50 dientes, el tornillo sin fin tendría que dar 50 vueltas. Conseguimos reducir la velocidad de rotación utilizando un espacio muy pequeño, porque son mecanismos que ocupan poco sitio. Veamos algunos ejemplos de aplicación del tornillo sin fin, que os recuerdo es un gran reductor de velocidad de rotación. Aquí tenemos donde se ajustan la longitud de las cuerdas de cualquier instrumento para tensar las cuerdas o aflojarlas. Si os fijáis, aquí tenemos el tornillo sin fin, que le estaríamos dando vueltas en un sentido u otro, y aquí lo que tenemos son el engranaje, el pequeño engranaje que funciona con este mecanismo. Otro ejemplo de aplicación sería la cinta del supermercado. En muy poco espacio tendríamos un gran reductor de velocidad. El motor da muchísimas vueltas y nosotros queremos que la cinta donde colocamos las cosas del supermercado cuando nos van a cobrar vaya muy despacio. Veamos algunos ejemplos más de los mecanismos que hemos visto ahora en este último bloque, que son los mecanismos de transmisión de movimiento circular. El ejemplo de los rodillos de una impresora se ven aquí perfectamente cómo chocan unos con otros. Otro ejemplo de aplicación sería la fabricación de laminados como el papel. Esto sería una especie de rueda de fricción muy ancha. Ejemplos de aplicación de las poleas con correa, es decir, aumentando la distancia entre los ejes, pues tenemos, por ejemplo, el tambor de una lavadora, se mueve gracias a una correa que está unida al motor directamente. Este sería la polea de entrada y este sería la polea de salida, que es la que va unida al motor. También tendríamos de aplicación ejemplo en el ventilador. Aquí tendríamos las dos poleas y aquí tendríamos la correa. Ejemplos de aplicación de engranajes, pues el máximo, el rey de la aplicación de los engranajes es la caja de cambios de un coche. Y también los relojes antiguos que estaban formados por cientos de mecanismos, cientos de engranajes. Hoy en día se utiliza otra técnica para que los relojes funcionen, pero bueno, todavía se siguen fabricando este tipo de relojes. En el caso de los engranajes con cadena, pues el que a todos se nos viene a la cabeza es la bicicleta. Los piñones y los platos de la bicicleta pues serían los engranajes y la cadena pues esa que va enganchando en cada uno de los dientes estaría en esta zona. En una bicicleta hay muchos más mecanismos.